3 meses, 4 meses, dependiendo de, pues bueno, de cada asunto en particular. Entonces, en este sentido, el que les podamos brindar a algún cliente como esta medida de poder acceder a este tipo de mecanismos, pues la verdad es que es bastante beneficioso, siempre y cuando las condiciones se presten para hacerlo. ¿Por qué? Porque un caso de mediación, pues es totalmente voluntario. Esto sí lo quiero dejar como, em, como muy, muy puntual. Nadie se le obliga a ir a estas sesiones de mediación a través de un centro, de justicia alternativa y restaurativa. Si tú haces la solicitud, por ejemplo, un cliente que tú tengas, hace la solicitud, la otra parte involucrada puede o no asistir. Eso depende mucho, si es que desea hacerlo o no. En dado caso de que no asista, se le puede girar una segunda invitación a esa persona para que pueda asistir a este tipo, de sesiones. Si no asiste a la segunda, entonces se levanta como un acta, el cual, pues bueno, la parte que solicitó esta mediación la tiene que recopilar, la tiene que guardar para, que, pues bueno, ya en un procedimiento ordinario la pueda presentar como una prueba y que diga, a ver, juez, yo traté de que se hiciera por el mecanismo más sencillo, más ameno, así que, pues bueno, no se presentó la parte, vamos a iniciar el procedimiento ordinario. Pero ese es un punto, pues positivo para la persona quien presente este tipo de acta, porque, pues bueno, trata básicamente de decirle al juez que trató, ¿no? De que se llevara la resolución del problema, pues de la manera más pacífica posible, ¿no? Entonces, bueno, en dado caso de que sí decida asistir la otra parte involucrada, pues bueno, realmente la sesión es muy sencilla. Em, Siempre el mediador les va a indicar justamente cómo es que se va a llevar a cabo la sesión. Ahí no pueden ingresar los abogados, únicamente ingresan las personas involucradas, pero pues bueno, pueden estar saliendo de la sesión para alguna consulta con su abogado o abogada. Entonces, ahí es como la parte amena. También es importante aclararles que este tipo de sesiones realmente no necesitan la intervención de un abogado. O sea, cualquier persona podría ir directamente a las oficinas de este Centro de Justicia Alternativa y Restaurativa y pues realmente no requieren pues una representación legal. Puede ir de manera particular, eh, s- el mismo personal les gira la invitación o le hacen una llamada telefónica a la persona involucrada y pues simplemente les dice que va a haber una sesión en tal domicilio, en tal horario y que se presente, ¿no? Entonces, aquí sí, digamos que aunque no se requiere formalmente em, la atención o la representación de un abogado, pues bueno, en el momento en el que un cliente se te acerque, le puedes brindar esta medida, pero demostrarle como la ventaja que tendría de que tú acudas el día de su sesión para que pueda tener como una asesoría pues más especializada, porque dentro de la sesión sí se les permite a las partes salir para hacer una consulta sobre algunos de los puntos que van a abordar. Al final de cuentas, cuando son temas, pues, muy sensibles, que, pues, es un tema de un divorcio, que es tema de, custodia de menores, de pensión alimenticia, a veces las emociones tienden a ser más que el problema en sí. Entonces, es bueno que reciban como esa orientación por parte de un abogado en ese momento, que aunque no puede estar presente dentro de la sesión como tal, pero sí puede generar como una retroalimentación cuando la parte así lo desee, ¿okey? Puede ir, ambas partes, con representantes, no únicamente quien solicita la mediación. Entonces, pues bueno, esto es algo, la verdad, bastante benéfico porque
Si alguna de las partes llegara a no a ser tan justa con la otra, pues bueno, esto se lo puede hacer saber el abogado o la abogada en su momento, ¿ok? Entonces, bueno, ahorita les quiero manejar nada más como el panorama de cómo es que se llevan a cabo estas sesiones de mediación, que es un paso previo o algo que nosotros podemos implementar adicional a un procedimiento ordinario, ¿ok? Entonces, esta es una muy buena opción. Ustedes pueden ingresar a través de este portal justamente para que puedan checar videos, ¿no? Como de testimonios, como lo podemos ver aquí, saber un poco más sobre el tema de la mediación. Eh, Ahí no únicamente mm, revisan o ven la parte del derecho familiar, también ven algunos asuntos de derecho civil, de derecho mercantil, incluso ya podemos ver en la parte laboral, ¿no? Que para ello, pues bueno, ya con la nueva reforma existen los centros justamente de conciliación en materia laboral. Entonces, esta es una nueva tendencia de que previo a un proceso ordinario, pues se lleve a cabo estos mecanismos alternos de solución de controversias. Igualmente en la parte penal, ya también se solicita previo a un procedimiento ordinario el tema de la mediación o conciliación en su defecto. Entonces, bueno, aquí de hecho tenemos justamente como las preguntas más frecuentes para que también la gente ahí pueda estar como que checando, ¿no? Si es que pueda ser como candidato o candidata para este tipo de sesiones. E incluso aquí viene la parte del cómo funciona, ¿no? Este procedimiento que es más o menos lo que les acabo de comentar, que pues bueno, pueden ir en representación o no, este, eh, o acompañados de un abogado. Y si van de manera particular, pues se les brinda ahí la atención, hay personal que se encarga de recopilar tus datos, de recopilar los datos también de la parte involucrada. Ellos se encargan directamente de girar la invitación para que pueda asistir a la sesión. Sí hay que mencionar que regularmente dejan un plazo aproximadamente entre que tú vas a hacer la solicitud. Puede ser de 3 días, una semana. Solamente ya a finales de año, como en el caso de diciembre, se satura mucho y probablemente pasen tu asunto hasta el mes de enero, ¿ok? Ellos van a valorar, eh, qué asuntos ameritan a lo mejor un poquito más de análisis y lo pueden pasar hasta el mes de enero, y dependiendo también de cómo esté su carga, de trabajo. Así que, pues bueno, si hay algún asunto que se vaya a presentar en el mes de diciembre, que también les comenten a sus clientes o a la persona que estén representando, que sí puede llegar a demorar, ¿no? Y sobre todo por los periodos vacacionales que están contemplados dentro de ese mes. Entonces, este nada más es para que lo tomen en consideración. Viene aquí qué tipos de asuntos se pueden llevar eh, a través de la justicia alternativa restaurativa. Aquí nos menciona, pueden ser asuntos familiares, mercantiles o civiles. Los beneficios, que es un procedimiento totalmente gratuito. Como ya les había indicado, no se ocupa la representación legal pues de un abogado, entonces realmente todo ese procedimiento es de manera gratuita, ¿no? Y que tiene pues obviamente el respaldo de que este procedimiento es parte, ¿no? Del Poder Judicial. Entonces esto es algo muy bueno. Sin embargo, el servicio es totalmente voluntario, ¿ok? Entonces aquí sí hay que recalcar esa parte al momento de que estemos con un cliente o con la persona que está solicitando como la orientación o la asesoría, sí informarles esta parte de que el procedimiento de mediación es voluntario, ¿ok? Si no se presenta la otra parte, no lo podemos obligar, y en ese caso, pues se tendría que llevar pues por la vía ordinaria, ¿ok? Ahora, ¿cuánto tiempo dura? ¿No? Como ya les había indicado y aquí mismo lo menciona, es un procedimiento breve.
Se realizan de 3 a 5 reuniones con duración de 1 a 2 horas, dependiendo de lo complicado del asunto. Realmente, a mí nunca me ha tocado llevar, más de 2 sesiones, y todo fue porque, bueno, ya a veces por la emoción de las propias, personas, es que se termina una primera sesión de aproximadamente 1 hora y media y solicitan, una segunda sesión para tratar como que los últimos puntos, ¿no? Por ejemplo, en la primera sesión pudieron haber arreglado lo del divorcio y lo de la custodia, pero queda como pendiente el tema de la pensión alimenticia. Entonces, ese asunto en particular lo pasan hasta la segunda sesión, dependiendo. O si fuese algo en materia civil, pues a lo mejor se puede alargar, o igualmente en materia mercantil, perdón. Va a depender mucho del asunto, pero, realmente no es idóneo que dentro de estos, mecanismos sea, como tan constante la solicitud de este tipo de sesiones. Realmente en 1 o 2 por máximo, y ya con eso es suficiente. Em, ¿Quién puede utilizar la justicia alternativa y restaurativa? Pues cualquier persona interesada en resolver un conflicto familiar, mercantil o civil, y puede acudir justamente a las instalaciones, ¿ok? ¿Quiénes son nuestros facilitadores en mecanismos alternos? Pues bueno, son profesionistas que, como ya les había comentado, sus perfiles van desde un abogado, abogada, trabajador o trabajadora social y un psicólogo o psicóloga. Son regularmente, o por lo menos los que yo he podido como que visualizar o he podido escuchar que tienen como ese perfil. ¿Cuál es la participación de los abogados en el centro? Aquí nos lo indica también que los abogados pues son bienvenidos dentro del Centro Estatal de Justicia Alternativa porque pueden brindar asesoría durante el proceso de la mediación y si las partes en conflicto lo autorizan, ¿no? Pueden incluso estar presentes y participar en las sesiones con el facilitador. Para materia tanto mercantil como civil, es un poquito más común como la intervención en estas sesiones. Casi en materia familiar no es muy común, pero para efectos de lo mercantil y civil, al autorizar las personas involucradas la representación por medio de un abogado, pues bueno, se puede llevar a cabo. Pero en materia familiar, la verdad es que no es tan común. Regularmente se les pide pues verdaderamente a las personas involucradas que estén presentes. ¿Ok? Muy bien. También viene las unidades de atención. Hay regiones, o así es como lo manejan por regiones, para poder abarcar justamente, pues, diversos, municipios aquí dentro de la entidad federativa. Entonces, aquí en el caso en concreto de la región de Morelia, pues, tenemos justamente el Distrito Judicial en Morelia, que está en Calzada La Huerta, que son los famosos edificios rosas, que antes o bueno, si lo vemos desde el monumento, digamos, sobre esa calzada, antes de llegar a los famosos edificios rosas, está un edificio pues, con una estructura de madera. No sé si ustedes lo han llegado a visualizar, pero bueno, para que lo puedan ubicar, es un edificio donde tiene, pues, una fachada como de tipo madera. Entonces, ahí es donde se ubica justamente estas oficinas del Centro de Justicia Alternativa. También tenemos que cubre, digamos, esta región de Morelia, el Distrito Judicial de Pátzcuaro y de Sinapecuaro, ¿ok? Entonces, ahí sí, justamente, tenemos que estar atentos, pues, cuál es como la más cercana. Yo sé que no siempre, les va a tocar asuntos que sean totalmente aquí de Morelia, sino que les va a tocar, pues, migrar, ¿no?, a otro tipo de municipio, y cuando soliciten justamente su asesoría, pues, ustedes tienen que checar a qué región pertenecen y cuál es, el distrito judicial que les queda como más cercano a la zona para, justamente evitar, pues, traslados innecesarios, ¿no?
Que de hecho, por ejemplo, el Distrito Judicial de Sinapecuaro, se atiende justamente en las oficinas aquí de Morelia. Entonces, muy importante, pues, por la misma, cercanía. Pátzcuaro sí tiene, esto también para que lo tomen en consideración. Y así nos podemos ir de región en región. Está la de Apatzingán, la de Lázaro Cárdenas, de Uruapan, que cubre el distrito judicial de Ario y de Tacámbaro. Em, que en este caso, por ejemplo, para el tema de Tacámbaro, puede ser o en las oficinas de Uruapan o en las de Ario, ¿ok? Esto para que también lo tomen en consideración. Está también la región de Zamora, que aquí no lo indica, está el distrito judicial de ahí mismo de Zamora, de La Piedad, de Los Reyes, de Zaguayo, de Zacapu, Jiquilpan, Puruándiro, ¿ok? Y finalmente, pues la región de Zitácuaro, que también cubre Hidalgo y que cubre Marabatío, ¿ok? Quizá no son todos, no son los 113 municipios, pero sí hay que tratar de ubicar, pues, cuál es la más cercana por temas, pues, de economía, eh, pues, para nuestros clientes, para economía procesal, ¿ok? Y al final de cuentas, si alguien, por ejemplo, de no sé, de Apatzingán, a fuerzas quisiera venir aquí a Morelia, lo más probable es que le digan aquí en Morelia, pues no, o sea, pues sí te podemos recibir, pero lo ideal es que lo hagas allá, ¿no? Por temas de trámite y demás. Entonces, esto para que lo tomen en consideración. Aquí también vienen infografías alusivas a los mecanismos alternativos, que tienen que ver justamente con el tema de la mediación, para que la gente, ¿no?, pueda ubicar este nuevo sistema y que sepa que es algo gratuito, que es algo voluntario, confidencial y que se pueden acudir sin necesidad de un representante legal. Aquí sí es importante aclarar que yo sé que hasta el momento pareciera que con estos nuevos mecanismos de, de justicia alternativa, pues pareciera que nos están quitando como trabajo a nosotros como abogados, ¿no? Pero yo la verdad es que no lo veo así, hay que verlo por el lado más positivo. Al final del día, en este tipo de sesiones, por muy maduras que sean las personas que decidan acudir a estas sesiones, siempre sale algo, emocional dentro de la sesión, y creo yo que es bueno que tengan una asesoría, dentro de estas sesiones para que tomen la mejor decisión. Okey, entonces, sí hay que comentarles esa parte, hay que siempre brindarles como, em, esas luces, ¿no? Del por qué es necesaria como nuestra intervención dentro de estos procedimientos. Que ya no lo veamos como: "Ay, es que están quitando trabajo", o también lo que suele pasar con muchos abogados, y digo, esto ya queda a criterio de cada quien, pero sí muchos prefieren, decirles desde el primer momento a sus clientes que se vayan por la vía ordinaria y dejan a un lado este tipo de mecanismos, porque si llegan a arreglar algo aquí, pues saben que los honorarios, pues no van a ser los mismos, ¿no? No es lo mismo cobrar en un procedimiento ordinario que te puede llevar de 3 a 4 meses, digamos, en una situación muy ligera, muy amena, incluso pueden ser más meses si es que hay violencia, por ejemplo, hablando específicamente de un divorcio, si hay violencia de por medio, pues bueno, todavía esto se puede alargar un poco más. Entonces, en ese tipo de casos, pues claro que por supuesto que hay mayores honorarios porque mientras más tiempo, pues más se le paga a un abogado, ¿no? Pero creo yo que por ética profesional y creo que también por economía procesal, pueden ustedes sacar más asuntos por tema de mediación. eh, Puede ser que sí sea muy corto el tiempo, pero, pueden estar teniendo varios también, y eso no representa, pues, una disminución en sus ingresos. Entonces, esto ya va a depender totalmente de ustedes. Digo, yo nada más lo menciono, que sí puede ser una alternativa de comentarles a sus clientes, pues, de esta nueva modalidad, ¿okey? Muy bien. Entonces, la forma de solicitud para poder generar una sesión de mediación,
Puede ser de manera presencial o también a través de, correo electrónico. Yo regularmente manejo el correo electrónico porque, pues, me parece como más, apropiado, más sencillo y, pues, me evito traslados, ¿no? O sea, si ustedes viendo la parte de los honorarios se pueden evitar el pagar, por ejemplo, un transporte, ¿no? O pagar gasolina, hasta el Centro de Justicia Alternativa, pues bueno, eso se lo pueden ahorrar enviando toda la información correspondiente por medio de correo. Yo hasta el momento no he tenido como, dificultad o que no hayan visto mi mensaje o que tarden o demoren mucho en responder mi solicitud. La verdad es que es muy breve, regularmente tardan, horas. Yo les sugiero que lo envíen lo más temprano posible para que lo respondan antes de las 2 de la tarde. Ellos trabajan, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, sí, les sugiero yo que lo envíen antes del mediodía para que haya como que un lapso hasta las 2 de la tarde que les puedan responder. Si ustedes lo envían desde la 1 de la tarde, 2 de la tarde en adelante, ya más bien les estarían dando una respuesta hasta el día siguiente, ¿ok? Entonces, nada más esto para que lo vayan contemplando y, pues, bueno, que también sepan que, puede existir la mediación en línea, es decir, a través justamente de una sesión como la que estamos teniendo en este momento por videollamada, que esto se implementó a través de, la pandemia de COVID-19. Se ha mantenido, pero ya son para casos muy específicos, o sea, para personas que de verdad tienen una situación, médica complicada como para asistir a la sesión de manera presencial o, pues sí, que tengan alguna situación de salud, de discapacidad, etcétera. Aquí en Morelia, desconozco en otras, sedes, sí se cuenta con, un elevador. O sea, sí hay un acceso, seguro, digamos, para personas con discapacidad, pero si hubiese, alguna otra sede o distrito judicial donde no tuvieran estas alternativas y que le cueste mucho a una persona con discapacidad acceder a las instalaciones, entonces se puede solicitar la mediación en línea, pero ya son de manera muy excepcional. Les digo, se implementó por temas de pandemia, pero, solamente se está dejando para casos específicos, ya sea por motivos de salud, ¿no? O por temas de discapacidad. Muy bien. También sepan, y esto es algo, importante dentro de esta imagen, que también se cuenta con personas, traductoras. Es decir, si hay una persona que ustedes le estén brindando asesoría, pero que maneje, algún idioma o que maneje algún dialecto, que venga de alguna comunidad aquí de la región, pero que quiera justamente arreglar algún asunto en materia familiar, entonces, se puede hacer la solicitud ya sea de manera presencial o, por correo electrónico, y mencionando la parte de que se requiere para esa sesión, pues, un traductor o traductores, si es que las 2 partes, pues, así lo requieren. Por ejemplo, si fuese un matrimonio de una comunidad, em, no sé, que fuera por la zona de Pátzcuaro y que requieran justamente ese apoyo, pues bueno, se les puede solicitar para ambos, ¿ok? Entonces, esto es algo importante también. Muy bien. Entonces, ya que tenemos en consideración esta parte, de que debemos de estar atentos justamente a qué distrito judicial, podemos acceder, también la ubicación y demás, pues bueno, en este momento también les voy a proyectar o les voy a compartir los requisitos que está solicitando este centro de, justicia alternativa para que, pues, puedan justamente, mandar la solicitud vía correo electrónico.
Muy bien. Muy bien, Ali. ¿Sí puedes visualizar este documento que es del Poder Judicial? Sí, doctora, es el Centro Estatal de Justicia Alternativa. Bueno, ahorita ya se ve un poco borroso, pero sí se leía bien. Ok, perfecto. Bueno, en esta, digamos, en este documento, el Centro de Justicia te lo envía, por ejemplo, cuando tú quieres hacer la solicitud vía correo electrónico o también de forma presencial. Son datos que se requieren para girar las invitaciones correspondientes. Entonces, hay una parte solicitante y una parte complementaria, ¿no? El solicitante es quien justamente, vaya la redundancia, solicita, ¿no? Este procedimiento de mediación. Entonces, se requiere una copia por ambos lados del INE, o también se puede presentar una cédula profesional, una licencia de conducir o la CURP, ¿no? En su defecto. Cualquier identificación es aceptada, pero preferentemente el INE, ¿ok? Em, Esto es si fuese una copia física, si la solicitud es de manera presencial, si es por medio de correo electrónico, pues bueno, se tendría que escanear justamente el INE por ambos lados. En caso de ser representante legal, se tiene que presentar copias de poder notarial con cláusula especial para convenir, para acreditar pues, la personalidad en el trámite. Entonces, esto también es algo importante porque ya sea en un procedimiento de materia familiar, civil o mercantil, sí se tiene que adjuntar esto. Igual, se puede escanear el documento para enviarlo por correo electrónico o presentarlo, digamos, en copia física si es que lo hacemos de forma presencial. Em, Les digo, realmente para los asuntos en materia familiar, sí se puede que un representante acuda en nombre del solicitante, pero no es tan común. Realmente ahí lo que se pide es que intervengan como que las partes en sí o los involucrados. Solamente en materia civil y mercantil es donde es más común que pueda haber una intervención de un representante legal. Muy bien. Además de esto, nos pide nombre del solicitante, un domicilio completo, que digo, estos datos al final del día vienen en el INE, pero lo hacen con el afán de rectificar y también de que esté lo más actualizado posible. También solicitan un teléfono, teléfono celular, teléfono de casa, edad en ese momento de la persona solicitante, lugar de nacimiento, nivel de escolaridad. eh, el nivel de escolaridad lo piden mucho, sobre todo em, para que en el momento de la sesión sepan cómo dirigirse con esa persona. Es decir, si es una persona que a lo mejor no tuvo ningún estudio y están presentando como pruebas en ese momento, pues claro que por supuesto que va a haber más detenimiento, va a haber una mayor explicación sobre el procedimiento y cómo se está llevando a cabo todo, ¿no? A diferencia de alguien que a lo mejor ya tiene hasta un grado más alto como licenciatura, ¿no? Entonces, esto es para efectos nada más de cómo se puede desarrollar la sesión, saber como el grado de escolaridad, ¿no? Y también para que sepan si pueden leer algo o no de las pruebas que se estén presentando en el momento. El estado civil, el estado de salud es justamente este apartado en donde ustedes pueden solicitar un traductor o pues también informarse si es que cuentan con instalaciones seguras para personas con discapacidad. En dado caso de que les digan que no, pues bueno, se puede hacer igualmente la solicitud para que se lleve a cabo pues una sesión en línea, ¿no? Si es que las condiciones físicas pues así no lo permiten. Y finalmente la ocupación, también esto es algo importante a qué se dedican. em, para pues tener un panorama, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en asuntos de índole familiar, si es que en este caso, eh,
no sé, es un profesionista, está dentro de una institución pública, privada, pues bueno, nada más para tener el margen y saber, pues cómo se va a llevar a cabo también esta sesión. Y aquí vemos también la parte complementaria, ¿no? Que es a quién se le va a solicitar la invitación. Entonces, de la otra parte únicamente nos piden nombre completo, domicilio completo y teléfono, ¿ok? Yo regularmente en el correo adjunto lo que es la copia del INE, tanto del solicitante como de la parte complementaria, para que no haya duda en el momento en el que yo ponga el nombre completo o el domicilio completo, ¿ok? Entonces eso es como para rectificar. Muy bien. Entonces ya que tenemos como en mente y que tengamos ya estructurada como nuestra solicitud, em, que te digo, puede ser acudir directamente de forma presencial y ellos recaban esos datos, simplemente nosotros tenemos que llevar copia de los documentos que nos solicitan o puede ser a través de correo. Ahorita te voy a mostrar cómo es que yo lo envío por correo electrónico para que quede como más clara esta parte. Muy bien. Bueno, aquí está, digamos, como un esquema del correo que yo envío justamente al correo, que es un correo oficial por parte del Poder Judicial. Aquí sí hay que tratar de que esté lo más actualizado posible hasta el momento y por como vi la información en la página web, no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Y pues bueno, este es un correo que se generó en el año 2022, porque bueno, eh, traté de buscar uno que fuera lo más antiguo posible, ¿no? Para efectos de cuidar, digamos, como los intereses de las partes. Y pues bueno, es un correo muy sencillo, no se necesita como tanta formalidad, a diferencia de un procedimiento ordinario, que desde que presentamos la demanda inicial, pues obviamente tiene que tener pues ciertas características, mucha formalidad, ¿no? Aquí la verdad es que es un correo que tú puedes enviarle a cualquier persona, ¿no? Entonces aquí le pongo buen día, por medio del presente escrito, solicito de la manera más atenta coadyuven o mejor proveer en el asunto que le confiere a mi clienta, referente a divorcio, custodia, convivencia y pensión alimenticia, ¿no? Entonces en esta tesitura agrego la información necesaria. A saber, y ahí desgloso tal cual como lo menciona en los requisitos, asimismo lo desgloso. Parte solicitante, el nombre, domicilio, teléfono. Parte involucrada, nombre, domicilio, teléfono. Y asimismo, adjunto copia simple de las identificaciones oficiales de ambas partes y del acta de matrimonio con fecha de emisión en tal. Cabe destacar que los cónyuges se encuentran separados desde el año 2018. Por lo anteriormente expuesto, me suscribo de usted reiterándole ta, 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 ¿no? Entonces ya le pongo al final mi nombre completo, cédula profesional y adjunto pues justamente esos archivos, ¿no? Que es el INE, tanto de la parte solicitante como de la complementaria y el acta de matrimonio. En este caso, pues bueno, si yo hubiese sabido que esta pareja o alguno de los dos tiene como alguna situación de, de salud, de discapacidad, pues bueno, yo haría la solicitud para que se hiciera la sesión, em, digamos, por medio, pues, de una videollamada, ¿no? Y que le sea como más sencillo llevar a cabo este procedimiento. Muy bien. Entonces, más o menos así es como debe de ser, justamente, el llenado, digamos, de un correo electrónico. Es un formato, la verdad, bastante simple, o sea, guiándote por los elementos que mencionan en los requisitos, con eso es más que suficiente, ¿ok? Esto por una parte, eh, esta pareja, por ejemplo, en particular, eh, en la cual envié la solicitud, son, pues, de esas pocas parejas, porque también aquí debo de hacer un énfasis
el tema de la mediación, como es un proceso muy voluntario, por lo menos en materia familiar, civil y mercantil, pero enfocándonos en materia familiar, em, sí debe de ser para casos en donde no exista como violencia de por medio, ¿ok? Esta es una pareja que, pues bueno, ya estaban separados desde hace un tiempo, simplemente no formalizaban su divorcio, pero pues ya tenían, ¿no? Como, digamos, ya una forma de llevar a cabo, pues bueno, sus rutinas, el cómo manejar a sus hijos, el tema de la escolaridad, de los gastos, de la pensión alimenticia, ¿no? Pero si, por ejemplo, fuese alguna situación en donde no se les comentara tanto la, no sé, la mujer o el hombre que esté pasando por una situación de violencia o de mucho conflicto, este, dentro del vínculo matrimonial, pues la verdad yo ni siquiera recomendaría el tema de la mediación porque como en estas sesiones tienen que hablar los dos, pues realmente en ese momento si hay violencia de por medio, por ejemplo, no sé, que la tiene amenazada el hombre hacia la mujer, pues definitivamente la mujer no va a hablar o va a aceptar como todos los términos por parte del hombre y ahí tampoco se trata de que haya un desequilibrio. Dentro de estas sesiones de mediación, debo de aclarar que las personas que están como mediadores o mediadoras no son jueces. Ellos no se van a meter a decir, a ver, a mí me parece injusto que, no sé, el hombre le quiera dar a la mujer, eh, no sé, 1,000 pesos a la semana, sabiendo que hay 3 hijos de por medio, ¿no? Ellos están con la intención, sí pueden hacer comentarios y decir, a ver, ¿tú consideras que con 1,000 pesos pueden subsanar como todos sus gastos? Pero hasta ahí. No se van a meter más allá en decir si es justo o no es justo. Pueden hacer la observación, pero no van a tomar decisiones ni esa postura de juez de decir que es algo incorrecto darle únicamente 1,000 pesos, ¿no? Entonces, si la pareja, o en este caso la mujer, llegara a aceptar esos 1,000 pesos por temas de que se encuentra, justamente intimidada por el hombre, ¿no? Entonces, pues así es como van a firmar el convenio. Y esto es algo que, pues bueno, puede ser una total desventaja. Por eso, sí al momento del análisis y de hablar justamente con los clientes, sí deben de tener ustedes muy en cuenta qué casos sí pueden entrar y cuáles no. O sea, y sí desde un inicio saber si se prestan, aunque sea un poco, a hablar y que no haya violencia de por medio, porque si no complican mucho las cosas y en lugar de ayudar, pues vamos a perjudicar más a las partes, ¿no? Lo que queremos es que también pues sea un proceso justo y que em, no se preste justamente a que haya un desbalance en cuanto a los derechos de las personas involucradas, ¿no? Entonces, bueno, en este caso en concreto de esa solicitud que mandé, pues sí era una pareja que sí se prestaba a hablar, que ya tenían sus acuerdos desde hace tiempo y aún así, cuando ya llevaban aproximadamente creo que 3 años de separados, en el momento en el que se vieron en la sesión, pues sí había como todavía algunas emociones por ahí al momento de llevarse a cabo la sesión, a pesar, ¿no?, de que ya llevaban un tiempo separados, pero aún así, en una sesión de 1 hora se pudo llevar a cabo como todos los acuerdos correspondientes y firmaron su convenio. Se solicitó el divorcio, eh, se fijó una pensión alimenticia, ¿no? En este caso, la mujer tenía la custodia de los menores, era una adolescente y una niña, ambos estaban con la mamá. Entonces, pues bueno, el señor era quien les iba a pasar una pensión alimenticia a los menores. Para ella no, porque esta es una pareja bastante joven, entonces ambos trabajaban, pero bueno, hay que tener muy, muy presente que quien tiene la custodia de los menores, ya sea mamá o papá,
está haciendo un doble trabajo, ¿ok? Yo no digo que quien tenga a los hijos, este, no aporte, claro que sí. Al final del día la mamá, pues ella ponía la casa, ella ponía los servicios, compraba cosas, ¿no? Despensa, etcétera. Pero aparte el segundo trabajo que tiene, pues es también el cuidado de los menores, ¿no? Estar al pendiente de llevarlos a la escuela y ta, ta, ta. Es decir, son más tareas en realidad lo que tiene que elaborar. Por eso es que la otra parte tiene que brindar una cantidad que se ajusta para cubrir como esos 2 trabajos que tiene que realizar, ¿ok? O sea, ella también aporta a la familia, pero además está haciendo una labor por cuidarlos, porque realmente el papá no está 24/7 con los menores. Entonces, por eso es que nunca, la pensión va a ser, digamos, equitativa en este sentido. Aunque ella trabaja, no puede ser 50/50 porque al final de cuentas el cuidado está con ella. Y no es lo mismo el tener a los hijos, pues la mayor parte del tiempo a tenerlos un ratito como el papá que solamente los veía los fines de semana. Entonces, por eso tiene que ser o un 60/40 o un 70/30, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Y más si estamos hablando de que a lo mejor em, hay una familia en donde hay hijos con discapacidad o con alguna enfermedad grave, pues todavía eso aumenta más la carga, ¿no? De trabajo, ya sea para temas de cubrir, em, pues necesidades básicas, pero también médicas, y aparte, pues el propio cuidado, ¿no? Que requiere, pues en este caso, los menores, ¿no? Entonces, sí hay que estar como que checando todos estos puntos al momento de entrevistar a un cliente para saber, pues, cuál es la mejor vía. Y, pues, bueno, ya en este caso en concreto de esta familia, se fijó la pensión alimenticia, se fijó la custodia y también la convivencia, que la convivencia, pues, nada más se limitó a que fueran los fines de semana con el papá, ¿okey? Entonces, 5 días de cuidado por parte de la mamá a 2 días, únicamente con papá. Por eso es que ahí hay una disparidad en el tema de la pensión alimenticia del señor para con la señora, ¿no? Él tenía que aportar un poco más en ese sentido. Entonces, fue un procedimiento sencillo, 1 hora, y ya con eso quedó como todo resuelto. Muy bien. Te voy a presentar un ejemplo de cómo es que generan en este centro de justicia alternativa, pues un convenio, es decir, dónde se fijan esos acuerdos de cuando acude una pareja que quiere, ¿no? Como solicitar, y es el divorcio, la pensión, la custodia, etcétera. Entonces, permíteme un poco. Muy bien. Coméntame, Alice, ¿sí puedes visualizar este convenio? Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Bueno, te comento. Este es un convenio que derivado justamente de las sesiones que se tengan en el Centro de Justicia Alternativa y Restaurativa, digamos que lo que le entregan a las partes es este documento, que tiene, digamos, una equiparación con las sentencias que emite un juez. Entonces es bastante em, bueno que nosotros podamos visualizar justamente esta comparativa. Este convenio es un acuerdo de voluntades por parte de los involucrados y pues bueno, en la parte de arriba encontramos justamente el nombre del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Michoacán
y siempre se les asigna una clave de mediación o conciliación, que bueno, ellos llevan como su numeral, ¿no? Y pues también el año, ¿no? En el que se está ejecutando. Este asunto también es del año 2022. Es una pareja distinta a la que vimos en la redacción del correo electrónico para hacer la solicitud de una sesión de mediación. Esta es otra pareja que te comento como a grandes rasgos las características generales. También es una pareja bastante joven. Eh, Creo que la chica tenía 20 años aproximadamente, 21 años, y el chico 23 años. Tuvieron una hija en común, una bebé. Entonces, pues bueno, estos chicos ya no se entendieron, ya no quisieron continuar con su matrimonio. Entonces, pues bueno, hacen esta solicitud. Perdón, ellos no, sí, ellos solicitaron justamente su divorcio, solicitaron también pensión alimenticia, custodia y convivencia, ¿ok? Pero aquí nada más hay una menor, una bebé de por medio. Entonces, aquí empieza, digamos, el convenio indicando pues justamente el lugar donde se está llevando a cabo la sesión, que sería aquí en Morelia, Michoacán, siendo las 9 horas del día 17 de octubre del año 2022. Comparecemos al Centro de Justicia Alternativa, la mujer, que en este caso es Michelle Georgina, e Iván García, ¿no? Quienes manifiestan ser mayores de edad, con capacidad legal para obligarnos y reconociendo mutuamente el carácter con el que comparecemos, ¿no? Señalamos que una vez agotado el procedimiento de mediación y conciliación al que nos sometemos, pues celebramos el presente convenio que se sujeta a los siguientes antecedentes y cláusulas. Entonces, la parte de los antecedentes es manifestar cómo los generales de cada parte involucrada. Entonces, por una parte tenemos el antecedente de Michelle Georgina González, que manifiesta pues ser mexicana por nacimiento, de estado civil casada, de 21 años de edad, comerciante, ¿no? Y con domicilio en tal calle, en tal número, en tal colonia, ¿no? De esta ciudad, y que se identifica con credencial para votar con fotografía número tal, ¿no? Que es expedida por el INE. Y que en relación con el asunto, motivo del presente convenio, reconozco que hago uso del derecho para resolver esta controversia por la vía conciliatoria y que es mi deseo otorgar este documento como constancia de solución de esta controversia. ¿Ok? E igualmente hay un antecedente único para la otra parte, que en este caso es Iván, que es la pareja de Michelle, e igualmente manifiesta ser mexicano por nacimiento, de estado civil casado, de 23 años, es empleado. Él sí estaba en una empresa privada, tenía nómina y pues bueno, con domicilio en tal calle, tal colonia de esta ciudad de Morelia, ¿no? Y que también expide pues su INE. Entonces, ya hay un antecedente en donde ambos manifiestan, que es el antecedente número 3, en el que manifiestan que el día 31 de mayo del año 2019 contrajimos matrimonio civil ante el oficial del Registro Civil de Morelia, Michoacán, bajo el régimen patrimonial de separación de bienes y que de dicha unión procreamos una hija de nombre Angélica Geraldine, quien actualmente tiene 2 años de edad. ¿Ok? Esto es importante porque parte del procedimiento de mediación pues es justamente atender el divorcio, ¿no? Entonces, el antecedente sería el momento en el que contrajeron matrimonio. Eh, el cuarto antecedente indica que ambas partes manifiestan que han tenido pues dificultades y problemas en su vida matrimonial y en virtud de lo anterior, pues bueno, es su deseo únicamente llegar a un acuerdo en relación al pago de alimentos y convivencia mientras tomamos una determinación legal definitiva en torno a nuestra vida matrimonial. Aquí fue algo interesante porque
esta fue una de las pocas sesiones en las cuales se llevó en 2 momentos. Eh, Hubo una primera sesión, por eso es que se fijó este primer convenio, porque solamente Michelle quería el divorcio, Iván no, y ambos, mm, o bueno, en este caso él muy inmaduro, eh, él quería como todavía controlar, por así decirlo, la vida de Michelle, él no quería el divorcio, y como es un procedimiento voluntario, en este caso, no aplica como un procedimiento ordinario, en donde, pues bueno, recordarás que cuando estuvimos analizando el apartado del divorcio sin expresión de causa, les había comentado justamente que este aplica en automático. Con que una de las partes lo solicite en un procedimiento ordinario, se da el divorcio, ¿no? Y aquí en específico en la mediación, sí se requiere la voluntad de ambos, si no, no se puede llevar a cabo ese reconocimiento. Entonces ahí hay una situación compleja. Él no quiso en el momento, incluso hasta hizo berrinche, me acuerdo, en la sesión. Entonces, pues bueno, solamente se pudo fijar el tema de la pensión alimenticia y el tema de la convivencia y custodia, ¿no? De la menor. Bueno, el antecedente número 5 dice que una vez que se desarrolló y fue agotado el proceso de mediación y conciliación a través de 2 sesiones, manifestamos nuestra voluntad para establecer lo relativo a la custodia, convivencia y el pago de alimentos de nuestra hija Angélica Geraldine, mientras tomamos una determinación definitiva en torno a nuestra vida matrimonial, tomando para ello los siguientes acuerdos. Esta cláusula, o sea, la cuarta se estableció para, perdón, el cuarto antecedente se estableció para la primera sesión de mediación que tuvieron. El quinto antecedente se estableció derivado de la segunda sesión de mediación. ¿Por qué? Porque, bueno, yo esperaba que teniendo una segunda sesión, el muchacho iba a recapacitar, él iba a dar el divorcio, pero no fue así. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo mucho? Cuando ustedes, por ejemplo, como abogados, tengan a un cliente, ¿no? En el cual a lo mejor la pareja de ese cliente no quiera darle el divorcio, pero está de acuerdo con custodia, está de acuerdo con pensión alimenticia y con la convivencia con sus hijos, que firmen el convenio por eso. No se requiere que en una sesión de mediación arreglen todos los puntos, pero con que arreglen la mayoría, con eso es más que suficiente, para que al momento de llevarlo a un proceso ordinario sea lo más rápido posible. ¿Por qué? Muy bien, ya una vez que pues este muchacho no quiso darle el divorcio, pero sí aceptó el tema de la pensión, de la custodia, es decir, que la custodia de la menor la tuviera, en este caso la chica, y que la convivencia, pues bueno, ya habían llegado a un acuerdo, que él iba a estar con ella, no recuerdo si fines de semana, ahorita vamos a ver en las cláusulas, pero yo le dije a mi clienta, que en este caso es Michelle Georgina, yo le dije, firma este convenio porque tiene la mayoría de los puntos. El tema del divorcio, si lo llevamos por la vía ordinaria, pues se va a llevar en automático, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que llevamos este convenio, realizamos la solicitud del divorcio en la vía ordinaria y pues se llevó de una manera muy rápida. O sea, en aproximadamente 2 meses ella ya estaba divorciada y ya tenía todo arreglado, ¿no? ¿Por qué? Porque nos evitamos que dentro del proceso ordinario se vieran los puntos de la custodia, de la pensión alimenticia y de la convivencia, que realmente esos son los puntos en donde se detiene más la autoridad, o en este caso un juez, porque son temas muy sensibles. Siempre cuando hay o están involucrados menores de edad, pues regularmente se hace un mayor análisis para saber si es conveniente que estén o con mamá o con papá. Y pues bueno, es un trámite que realmente puede llevarte meses, ¿no? Pero en cambio, si tú ya llevas este convenio de por medio, entonces ellos ya no se meten o el juez ya no se mete en el tema de la custodia y la convivencia, porque para esto
ya lo arreglaron y de la pensión alimenticia, ya únicamente se remite al tema del divorcio. Entonces, por eso es que ya en la vía ordinaria, pues se llevó todo súper rápido, ¿ok? Entonces, bueno, ya una vez que analizamos los antecedentes, que te digo que son como los generales, tanto de las personas y, digamos, a grandes rasgos, pues, qué es lo que se ha llevado dentro de la sesión. Ahora vamos a las cláusulas, que las cláusulas, pues, ya son esos acuerdos, ¿no? Por parte de los que están interviniendo en la sesión. Entonces, la primera indica que las partes han sido informados del presente acuerdo y que es válido y que es exigible en sus términos y en caso de incumplimiento tienen aparejada ejecución para su exigibilidad en vía de apremio ante los juzgados, según lo establecido en el artículo 43 de la Ley Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa del Estado, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que justamente cuando haya un incumplimiento, em, se puede hacer exigible este documento a través justamente de un juzgado, ¿ok? Si, por ejemplo, esta pareja, no sé, estableció que le iba a dar de pensión alimenticia al mes 5,000 pesos y pasaron 3 años, em, y al final nunca le dio nada, pues bueno, ella puede llegar a exigir ante un juzgado de lo familiar que pues se atienda a lo que se estableció dentro de este convenio porque tiene equiparación pues con una sentencia que pudo haber emitido un juez, ¿ok? O la otra opción es que, y ahorita esto es algo que pasa muy a menudo, como ahorita los trabajos son muy inestables, son muy variables, eh, y hay pocos empleos formales, porque eso es una gran realidad, puede pasar que a lo mejor el papá, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que diga Iván, pues mira, ¿sabes qué? Me acaban de despedir, encontré un trabajo, pero me pagan menos, ¿no? Entonces, yo ahorita no puedo cubrir como toda la cantidad que nosotros estipulamos de pensión alimenticia, ¿no? No te puedo dar 5,000, pero te puedo dar 4,000. ¿Estás de acuerdo, no? En que volvamos a hacer un reajuste en la cantidad. Si es que la parte, por ejemplo, en este caso Michelle, aceptara, pues bueno, se puede hacer un nuevo convenio para que quede estipulado que mientras esté en ese trabajo, él tiene forzosamente que brindarle los 4,000 pesos, ¿no? Em, si ella no está de acuerdo, pues bueno, se tendría que llevar por la vía ordinaria, porque pues bueno, aquí pues ya hay una disparidad en cuanto a opiniones, ¿no? Pero si ella acepta, sin ningún problema pueden volver a generar otro convenio para que se haga ese reajuste, ¿ok? Muy bien. Entonces, en la segunda cláusula, ambos manifiestan que por lo que respecta a su hija, la guardia y custodia continuará a cargo de su mamá, que en este caso es Michelle, y conservando ambos padres, desde luego, la patria potestad de su hija. ¿Ok? Entonces, em, la patria potestad, digamos que es justamente como la parte de la protección y los derechos, ¿no? Y una convivencia real para con los menores. Y el tema de la custodia es con quién va a estar físicamente, digamos, el menor con un padre en específico, ¿ok? Em, el hecho, por ejemplo, de que esta menor esté con la mamá no significa que desaparezcan los derechos para el papá. Por eso es que ambos siguen teniendo la patria potestad, pero sí es importante aclarar que no puede dividirse la menor en dos y estar con los dos de manera proporcional. Sí, forzosamente tendría que estar con uno o con otro. Entonces,
En este caso se designó con la mamá, pero igualmente tiene derechos el papá sobre la infante, ¿no? En toma de decisiones en cuanto a su escolaridad, en cuanto a cuestiones médicas o cuestiones que le confieran a la menor, ¿ok? Em, Hay casos en donde sí se puede perder la patria potestad, que es cuando, por ejemplo, alguien ha sido condenado o ha sido sentenciado, esto de manera penal, o sea, que fuese un caso en donde, no sé, le dictaran a una persona que va a estar pues ya toda su vida dentro de un centro penitenciario o dentro de la cárcel y pues en ese caso se sabe de antemano que pues ya no va a poder convivir con la menor, entonces se pierde totalmente pues la patria potestad para esa persona, ¿no? O cuando hay casos de violencia extrema, también ahí se puede perder la patria potestad, etcétera, ¿no? Son casos ya muy, muy extremos, pero pues bueno, realmente en este caso no fue así, no había como violencia, en este caso de la pareja con la menor o entre la misma pareja que hubiese violencia, no lo había. Entonces, pues ellos siguen conservando la patria potestad, es decir, esos derechos, ¿no? Sobre la menor, pero sí la custodia a cargo de Michelle, porque pues bueno, la niña tiene que estar forzosamente con alguien, ¿no? En un mayor tiempo. La tercera cláusula indica que ambos manifiestan haber o tienen un empleo remunerado, la primera como comerciante percibiendo un ingreso semanal aproximado de 1,000 pesos y el segundo como empleado eh, en una empresa percibiendo un ingreso semanal de 1,700. ¿Ok? Quienes manifiestan bajo protesta de decir verdad que ambos tienen medios suficientes para subsistir, por lo cual ninguno de los suscritos requieren proporcionarse alimentos uno con el otro, es decir, entre la misma pareja, ninguno se está solicitando una pensión alimenticia, más que para la bebé, ¿no? Entonces, dice ahora bien, por lo que respecta al pago de pensión alimenticia para su hija, estamos de acuerdo en que Iván otorgue como pago de pensión alimenticia los días lunes de cada semana la cantidad de 500 pesos. Dicha cantidad de dinero será depositada en Bancoppel, ¿no? Al número de tarjeta tal, a nombre de Michelle Georgina. Manifestamos que esta pensión sufrirá cada año un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado en el Banco de México, ¿no? Salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. En este caso, el incremento de los alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. Aquí eh, nuevamente quiero recalcar como esta parte, no es lo justo, porque si nos damos cuenta, pues 500 pesos semanales, pues realmente no es nada, ¿no? Y menos si estamos hablando pues de una bebé que independientemente en la etapa en la que se encuentre, pues siempre hay necesidades específicas, ¿no? Por etapa y 500 pesos realmente no subsana como como realmente todo lo que requiere, ¿no? La menor. Sin embargo, em, este fue un acuerdo que se ajustaron. Yo en su momento traté, ¿no? De que solicitara más, pero bueno, esta chica realmente como ya también tenían pues un tiempo ya separados, em, ella lo que quería pues era volver a rehacer su vida, de hecho ya tenía una nueva pareja, entonces, realmente como que no vio esta necesidad de depender tanto del padre de su hija, pero yo le comentaba que independientemente que ella estuviera con alguien más, ese alguien no debe de cubrir las necesidades de su hija, ¿no? Sino el padre biológico. Entonces, pues bueno, ahí fue una situación, ella creo que ya estaba como muy,
pues desgastada o ya no quería como seguir desgastándose en solicitarle más en ese sentido. Así que pues bueno, llegaron al acuerdo de los 500, ¿no? De manera semanal, que al final del día en un mes 2,000 pesos, pues creo que no es mucho, ¿no? Y bueno, eso fue lo que se estipuló y al arreglo que llegaron. Y como ella también trabaja, ella es comerciante, sí, tenía un ingreso muy variable, sí, ella se dedicaba como a la venta de productos por catálogo, pero pues bueno, con el pequeño ingreso de ella, pero con lo que le aportaba a su nueva pareja, como que veía que ya era suficiente, ¿no? Para cubrir los gastos de su hija. Pero vuelvo a lo mismo, no es justo, sin embargo, en este tipo de sesiones, eh, pues digo, ya no depende de uno como abogado, uno le da la recomendación, pero si ella sí lo desea, pues así se queda, ¿no? A diferencia de un procedimiento ordinario que sí se lleva ante un juez, si le dieran esta cantidad al juez, pues les va a decir que definitivamente no, que requiere más, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que es un procedimiento rápido a costa de la voluntad de las partes, entonces pues así fue que se quedó. La cuarta cláusula indica que ambos manifiestan que la convivencia con su hija Geraldine se va a desarrollar de la siguiente forma. En el inciso A, eh, por lo que refiere a la convivencia entre semana, ambos suscritos estamos de acuerdo que dicha convivencia se desarrolle del día viernes a domingo, ¿ok? Para lo cual Iván se compromete el día viernes a las 12:30 horas, pues recoger a su hija en el plantel educativo donde estudie, ¿no? O bueno, que en este caso no es estudia, ahí como que se les fue, pero pues realmente es en la guardería donde se desarrolla. Posteriormente, el día domingo inmediato siguiente, Michelle se compromete a recoger a su hija en el domicilio donde habita pues su padre, ¿no? Ubicado en tal calle, tal colonia de la ciudad de Morelia, ¿no? A las 18 horas, que es a las 6 de la tarde. Muy bien. En el inciso B, por lo que refiere a la convivencia durante los periodos vacacionales de Semana Santa, vacaciones de verano y vacaciones de diciembre, ambos suscritos estamos de acuerdo que dicha convivencia se desarrolle de manera flexible y abierta previa comunicación y acuerdo de ambos padres, ¿no? Toda vez que no deseamos pues someter a nuestra hija a un rol de vida demasiado rígido. Entonces, aquí lo que trata de indicar es que pues dependiendo, ¿no? De las circunstancias, pues puede pasar la menor eh, más o menos días en pues todos los periodos vacacionales. Que esto no es algo que yo recomiende. Yo ahí también le manejé como un esquema de qué sería lo ideal, porque ya en el momento de tomar la decisión, o sea, creo yo que cuando ya no quieres tener tanta comunicación con la pareja o con el papá de tu hija, pues es preferible, ¿no? El que ya se tenga un acuerdo previo y que ya sepan de antemano que, yo voy a pasar siempre una semana de Semana Santa con ella y tú otra semana. O en vacaciones de verano, que son un poquito más extensas, yo sé que una semana va a estar con el papá y 3 semanas va a estar con la mamá, ¿no? Pero siempre que esté ya bien establecido. Em, yo sé que a veces es importante la escucha de menores, que ellos puedan manifestar, ¿no? Como su deseo, si es que quieren estar con mamá o con papá en situaciones de descanso, ¿no? Pero en este momento, o bueno, en ese momento estamos hablando de una menor de 2 años, ¿no? En donde pues no puede como brindar su punto de vista o su opinión como quisiera. Así que en este afán de que no haya problemática y de que no haya roces entre entre los padres, pues preferible que ya esté estipulado en un convenio, así ya no hay error. Pero bueno, ella tampoco quiso atender en ese sentido. No siempre las recomendaciones que uno
les hace a sus clientes terminan siendo efectivos o terminan aceptándolo, ¿no? Entonces aquí sí hay que tenerlo muy presente. Digo, al final de cuentas, pues hicimos nuestra labor, los honorarios se nos tiene que pagar independientemente de que hagan o no lo que nosotros les indiquemos, les estamos brindando la guía, pero si ellos no quieren, pues no los podemos forzar. Así que, pues bueno, yo le brindé la opción de que justamente se establecieran semanas concretas para cada periodo vacacional. Pero bueno, aquí se dejó como a consideración de los padres. En la, en la misma cláusula cuarta, inciso C, por lo que por lo que refiere a las fiestas decembrinas, Nochebuena, Navidad, Año Nuevo, estamos de acuerdo que la convivencia durante dichas festividades también sea flexible y abierta, previa comunicación y acuerdo de ambos padres, conviviendo una de las dos festividades con cada uno de nosotros. ¿Ok? Nuevamente ahí yo también sugerí que sí se estableciera una y otra, pero pues bueno, aquí lo dejaron a consideración. La quinta cláusula indica que ambos están de acuerdo en acudir al Centro de Justicia Alternativa el día 2 de marzo del año 2023 a las 11 horas para determinar su situación legal definitiva en torno al matrimonio. Como ya se había anticipado, pues bueno, en esta relación, Iván pues no quería cederle el divorcio, así que pues bueno, por eso es que se gira una segunda invitación para que acudieran y que se pudiera, ¿no? Como pues llegar a un acuerdo. En la cláusula sexta, ambos, en virtud de la confidencialidad inherente a la función de la facilitadora, es decir, de la persona que estuvo a cargo de la sesión de mediación, acuerdan que no la van a llamar a testificar ante el juez o autoridad administrativa alguna en relación con lo que se haya manifestado en el proceso de mediación. Esto quiere decir que si ellos lo llevan por la parte ordinaria, no es necesario que estén molestando, ¿no? Como a la persona que llevó a cabo la sesión de mediación, únicamente con que ellos presenten como prueba es una copia o el ejemplar, en este caso original, de este convenio, con eso es más que suficiente, ¿ok? O sea, no es necesario que se presente como tal el profesional que llevó a cabo la mediación. En la cláusula séptima indica que ambos expresan además que previa su lectura, toda vez que el presente convenio es fiel expresión a nuestra libre voluntad y el mismo no contiene cláusulas contrarias a moral o derecho, lo ratificamos y firmamos de conformidad y ya. Ahí vienen sus nombres, vienen sus firmas respectivas y vienen firma de dos testigos, ¿ok? Em, Aquí sí hay algo importante. Pueden fungir como testigos los abogados si es que acuden o pueden llevar, por ejemplo, a alguien, no sé, por ejemplo, Michelle si hubiera llevado a su mamá o Iván si hubiera llevado a algún otro familiar. Ellos pueden fungir en este caso como testigos. No es lo ideal que lleven como mucha gente, ¿no? Cada una de las partes, simplemente una persona, dos máximo como acompañantes, porque hay como una sala de espera, pero eso es lo máximo. Y en dado caso de que acudan las partes y que ninguno de los dos lleve como representantes o que no lleven a alguien de acompañante, pueden fungir como testigos el mismo personal de ahí mismo del Centro de Justicia Alternativa, ¿ok? No es lo ideal, pero sí en casos excepcionales para que pues se firme rápido ese convenio antes de que pase alguna otra cosa, pueden fungir como testigos el mismo personal. En este caso en particular, sí se firmó con personas que estaban fungiendo como trabajadores ahí dentro del centro de justicia. Y pues bueno, ellos se prestaron, ellos firmaron y al final pues bueno, también firma la facilitadora o quien estuvo a cargo de esta sesión
de mediación, ¿ok? Entonces, así es como se lleva a cabo, digamos, este convenio. Es un convenio, pues, bastante sencillo. Si te das cuenta, no es muy, no es de una lectura, difícil, ¿no? Al contrario, creo que es muy, es de una lectura, pues, bastante digerible. Así que, pues, bueno, aquí están todos los acuerdos. Este es como el esquema de un convenio por parte del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Restaurativa. Entonces, pues bueno, este caso en particular, te digo, culminó al final del día con un procedimiento ordinario, pero específicamente para el tema del divorcio, pero como se adjuntó este convenio, el juez ya no entró en detalle a ver cuestiones de la menor, sino que solamente arregló el tema del divorcio y listo, ¿ok? De todos modos, se le tiene que dar eh, como recomendación pues a la parte que uno está representando, que si llega a incumplir, eh, pues en este caso la pareja o el padre de la menor con su responsabilidad de la pensión alimenticia, que justamente haga un nuevo procedimiento para exigir ese pago de la pensión, ¿ok? Que siempre guarde el documento original, porque se les da un ejemplar en original a ambas partes. Entonces, sí, darles esa recomendación de que lo resguarden muy bien, sobre todo para que, pues bueno, en algún momento lo lleguen a necesitar, ¿no? Y también, no solamente si hay incumplimiento, sino también, si es que no le parece ya justo o no le alcanza la pensión alimenticia que le está brindando en su momento, porque volvemos a recalcar que lo que se estipuló aquí, pues, es muy poquito. Entonces, si ella en algún momento dado, ya no tiene el apoyo de la pareja que en ese momento tenía, o ella ya no sigue percibiendo su pequeño ingreso también por la venta de sus productos, entonces, pues bueno, tiene que ver la manera de cómo subsanar los gastos de la menor, haciendo un incremento en la pensión del padre de la niña, ¿no? Entonces, pues bueno, se puede hacer un nuevo procedimiento. Ese incremento lo pueden o ver directamente con la gestión de otra cita, de mediación, o lo pueden hacer por la vía ordinaria, si es que, pues bueno, el padre de la niña no está dispuesto a darle más de lo que se estipuló, ¿ok? Entonces, así es a grandes rasgos cómo, se genera justamente este convenio de justicia alternativa y restaurativa. ¿Hasta el momento tienes alguna duda? ¿No hay ninguna duda, Ali? Muy bien. Bueno, voy a dar continuidad a a la sesión, justamente presentando un esquema de cómo sería justamente, pues, ese ajuste, ¿no? Que pudiera en un momento llegar a necesitarse tanto para una sesión de mediación como para un procedimiento ordinario. Es decir, ese momento de la entrevista que podemos llegar a tener con un cliente y que son puntos importantes para la gestión de pensión alimenticia, de custodia y de convivencia, ¿ok? Entonces, voy a compartir nuevamente pantalla para que podamos visualizar ese esquema. Muy bien.
Este es un esquema de alimentos y convivencia. Aquí hay un caso en particular de cómo generé este esquema. Es también una pareja joven, bueno, me han tocado muchas parejas jóvenes, un matrimonio que decide justamente llevar a cabo por medio de una sesión de mediación el divorcio, la custodia, la pensión alimenticia y la convivencia. Entonces, eh, para presentarlo justamente, digamos, como un mecanismo, ¿no? Para poder llegar a un acuerdo lo más rápido posible, pues bueno, se estableció, digamos, este esquema en donde ambos, la pareja participó en conjunto y así fueron los acuerdos que se determinaron. Entonces, ya con este esquema en mente, fue muchísimo más sencillo llevar a cabo la sesión de mediación, porque básicamente era darle este documento al mediador y que lo redactara en el convenio. Entonces, la verdad es que es una muy buena guía. Yo al inicio establezco justamente en la parte superior la fecha del matrimonio, que fue el 17 em, de agosto del año 2019. Tienen un hijo en común, un pequeño que nació el 16 de agosto del año 2018. Entonces, realmente este matrimonio, pues bueno, se casó de una manera muy precipitada y fue por ello que pues ya no pudieron como llevar a cabo su vida en pareja, ¿no? Y por eso es que deciden su separación. Ahora, yo este esquema lo divido de acuerdo a los temas pues más importantes que se pueden pues vislumbrar, ¿no? Dentro del convenio y que ya lo analizamos, el tema de la educación, actividades extraescolares, servicios y conceptos diversos al hogar, tema de convivencia. Em, sí es importante recalcar que vamos a tener diferentes tipos de clientes, ¿no? Clientes que a lo mejor no tienen muchos recursos, por ejemplo, en el caso anterior o del convenio que te mostré, en donde, pues bueno, ya pudimos analizar que sus ingresos son muy pocos. O podemos tener casos en donde, pues sean personas con un ingreso pues mayor, ¿no? Que tengan una situación económica distinta. Entonces, aquí va a importar mucho dentro del esquema educativo si es que este menor está o en una escuela pública o en una escuela privada, porque aquí el ideal, incluso para efectos de un procedimiento ordinario, los jueces toman en cuenta que los menores no pierdan como esa calidad de vida que han tenido cuando la pareja estuvo unida. O sea, si cuando los papás estaban juntos, su hijo lo tenían en una escuela privada, pues que siga manteniéndose pues con ese mismo estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto puede llegar a afectar en su rendimiento, esto puede llegar a afectar justamente en su desarrollo psicosocial. Entonces, pues bueno, esta es jurisprudencia, han sido criterios que ha emitido la Suprema Corte de respetarle en la medida de lo posible, pues todas las condiciones con las cuales él ha gozado, ¿no? Entonces, en el tema educativo, en particular, este menor sí estaba en una escuela privada, a diferencia de los otros casos que hemos analizado con ingresos menores. Este niño sí estaba en escuela particular y pues bueno, em, aun cuando se separa la pareja, ambos trabajando, sí, yo les comenté esta parte de que, pues bueno, ahorita los nuevos criterios es que pues sigan manteniendo a su hijo pues justamente con el mismo estilo de vida y por tanto decidieron mantenerlo en su escuela privada. Así que dentro del tema educativo está el tema de inscripción escolar, las mensualidades, las cuotas escolares que luego pueden llegar a generarse, uniformes, útiles escolares, viajes, excursiones o recorridos, que estos viajes o excursiones son muy eh, representativos pues de escuelas privadas, ¿no? No es tan común a lo mejor de escuelas públicas, salvo que hagan
y pues no de manera eh, muy continua a final de año, pero sí en una escuela privada, pues luego están organizando cada ciertos meses, ¿no? Entonces sí contemplarlo en este sentido. Por ello es que en inscripción escolar se deja a cargo del papá, las mensualidades también a cargo del papá y el tema de las cuotas escolares, eso lo cubre la mamá. Uniformes, útiles escolares, viajes, excursiones y recorridos, eso lo van a generar de manera compartida, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto se da pues una vez al año o en casos especiales, ¿no? Ahora, actividades extraescolares. Como este niño, o bueno, la situación económica de la familia es más alta, pues bueno, este niño iba a clases de fútbol. Entonces, esto pues corre a cargo totalmente del papá. Él se quiso hacer responsable en el sentido de que su hijo pues tuviera como esta actividad fuera de la escuela y el proporcionarle como o pagarle como las inscripciones y las mensualidades que genera esta actividad. Ahora, en cuanto a servicios y conceptos diversos en el hogar, em, la custodia quedó a cargo justamente de la mamá. Mm, Entonces, en este sentido, dentro del aspecto del hogar, el tema de los alimentos, pues va a ser compartido porque, pues bueno, ambos trabajan, así que en ese sentido se pueden complementar. El tema de servicios como internet, gas, agua, luz eléctrica y la renta, eso lo cubre directamente la mamá, en razón a que en el tema educativo, el tema de inscripción mensualidad, pues lo cubre el papá. Entonces, ella asumió como esa responsabilidad que al estar su hijo en su casa, pues bueno, ella asumir como esos gastos de servicios eh, en el hogar. Em, el tema del vestido y del calzado, de los juguetes, porque eso también es importante, considerando pues la edad del menor, tema de higiene personal, los servicios médicos, dentales, psicológicos, acondicionamiento de la habitación del infante, el tema del transporte, eso será cubierto de manera proporcional o de manera compartida, ¿ok? ¿Por qué? Porque no son cosas eh, que se requieran como de una manera muy constante. Por ejemplo, vestido de calzado, pues no es que diario se esté comprando, ni tampoco los juguetes. em, el servicio médico, dental y psicológico, pues tampoco es de diario, a menos de que, pues bueno, el menor sí requiriera, no sé, semanalmente una sesión psicológica, pero bueno, hasta ese punto el menor no lo requería. Acondicionamiento de la habitación del infante, ¿no? Por cuestiones materiales que ocupara, pues tampoco es de diario. Y el tema del transporte que se llegara a necesitar, pues eso también va a ser compartido. Ahora, esto es en cuanto al tema de los gastos, ¿no? O cuestiones económicas. Ya en cuestión de convivencia, este es el esquema que yo suelo utilizar con quien solicita este tipo, por ejemplo, de procedimientos y que yo en su momento, en el ejemplo que les indiqué respecto al convenio del Centro de Justicia Alternativa, a la mujer que se llama Michelle, yo hice hincapié justamente de este esquema para que justamente ella pudiera comentarlo durante la sesión de que ella consideraba que a lo mejor en periodos vacacionales iba a estar con uno o con otro ciertas semanas en específico, ¿no? Entonces, bueno, ella decidió no asumir o em, no utilizar, digamos, este esquema y dejarlo pues a criterio de la menor. Pero bueno, si fuese un escenario en donde realmente quieren algo como muy preciso para que pues las partes no entren en el conflicto a futuro, pues este es un buen panorama. Em, los días lunes, que pues bueno, en este caso, em, digamos, el menor,
efectivamente se encuentra con la mamá, pero va a ser un tiempo compartido porque el niño iba a clases de fútbol. Entonces ahí se podría decir que convivía un momento con la mamá en la mañana, un momento con papá en la tarde. Entonces ahí sí es compartido, ¿ok? Sin embargo, la hora de descanso, pues sí es con mamá de lunes a viernes. O sea, lunes a viernes con mamá en cuanto al descanso y parte de la mañana y por las tardes con pues el papá, ¿ok? Así es como quedó esa parte. Sábados y domingos, ahí sí va a ser compartido. eh, mm, Puede ser una convivencia aleatoria, ahí sí lo dejé como muy, muy abierto, puede ser un fin de semana con uno, fin de semana con otro. Ahí ya no quisieron ser como tan estrictos, pero bueno, eso ya se deja a criterio, sobre todo porque el niño ya tenía pues la capacidad, ¿no? Como para tomar decisiones y esto sí se iba a dejar a criterio del menor. En cuanto al tema de la educación, es decir, pues esos momentos en el que el menor iba a estar en el centro educativo, pues aquí se estipuló que la mamá iba a hacer la entrega del infante a la escuela por las mañanas, de lunes a viernes, y el papá se iba a encargar de recoger al menor para después llevarlo pues a sus clases de fútbol. ¿Ok? El periodo vacacional eh, de Navidad, que corresponde entre parte de diciembre, parte enero, la primera semana le va a corresponder a la mamá y la segunda semana al papá. En el periodo vacacional de Semana Santa, la primera semana será para mamá y la segunda para papá. Y en el periodo vacacional de verano, como ahí sí es un poco más extenso y estamos manejando la generalidad porque incluso no son 4 semanas, sino a veces puede ser un poco más. Esto si es escuela pública, ya depende si es escuela privada, pero bueno, serían 2 semanas con mamá, 2 semanas con papá. Y cuando hay días de asueto o, o digamos esos puentes que puede llegar a haber durante el periodo escolar, van a ser totalmente para la mamá, ¿ok? Entonces, así es como se maneja, digamos, este esquema para facilitar la toma de decisiones de las personas involucradas en un proceso de mediación o incluso en un proceso ordinario, ¿ok? Este esquema fácilmente uno lo puede presentar dentro del Centro de Justicia Alternativa. Ambas partes o una de las partes se lo puede proporcionar al facilitador o a la persona encargada de la sesión y decir, mira, este es mi, mi esquema, esta es la forma en cómo me gustaría que se llevaran las cosas, lo puedes exponer y ya llegamos a acuerdos, ¿no? Y esto pues puede facilitar mucho más la sesión, ¿ok? Entonces, bueno, esto por una parte, no sé si tengas alguna duda, Ali. Solamente una pregunta. En dado caso de que una de las partes no resolviera, bueno, de una forma amena, este, eh, dado caso la custodia del menor y se usara la violencia, sería en otro tipo de juicios y ya no la mediación. Sí, se puede llevar ambos procesos, o sea, no es forzoso que cuando uno inicia en un proceso de mediación, todos los puntos se tengan que abordar y todo se tenga que cumplir. Puede haber casos, porque también me tocó, en donde a lo mejor quisieron el tema del divorcio, pero no llegaron a un acuerdo ni de custodia, ni de convivencia, ni de pensión alimenticia. Entonces, pueden firmar en ese momento en el Centro de Justicia Alternativa el convenio respecto a que ya no quieren seguir casados y llevar los demás procedimientos en la vía ordinaria.
Aquí, y ahorita que estoy recordando, sí es importante hacerte mención que el tema del divorcio, como lleva un procedimiento ante un juez, o mediante un oficial en el registro civil, una vez que tú acudes al Centro de Justicia Alternativa, se firma un convenio en el cual dice que ya no quieren seguir juntos, entonces se tiene que ratificar ese convenio solamente para los casos de divorcio. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer una modificación en el registro civil y dar de baja, pues, esa acta de matrimonio y, hacer las anotaciones correspondientes en cuanto al divorcio. Entonces, la ratificación es básicamente que tú vayas ante un juzgado de lo familiar y le solicites al juez que, pues, únicamente ratifique, es decir, que gire instrucciones al al registro civil para que haga las anotaciones correspondientes. Eso es todo. O sea, no se requiere nada más, ya no se van a presentar, nada de nada. Simplemente es un escrito para que proceda la ratificación y se genere el divorcio con las anotaciones, pues, ya respectivas en el registro civil, ¿vale? Entonces, esa sería por una parte. Para el tema de convivencia, pensión alimenticia y custodia, no es necesaria la rectificación. De hecho, como actualmente hay muchas parejas que ya no quieren casarse, em, y que únicamente quieren ver la parte, pues, de sus hijos, entonces, el tema de la mediación es muy bueno porque ya no tiene que pasar por un juzgado ni mucho menos. Simplemente se hace el convenio y hasta ahí se queda. Cada quien se lleva su copia original y con eso es más que suficiente. No se necesita ratificar, solamente en casos de divorcio sí, por el tema de las anotaciones en el registro civil, pero todo lo demás no es necesario ratificar. Entonces, pues bueno, como te comentaba, no es necesario que se llegue a un acuerdo de todos los puntos. Unas cosas se pueden hacer por mediación y otras cosas por la vía ordinaria. Pero aquí de lo que se trata de llevarlo por mediación es que pues trates, ¿no? De que se pueda arreglar la mayor parte de los asuntos, para que cuando lleguen a la vía ordinaria, pues, no se tarde tanto el procedimiento, porque luego eso desgasta mucho a las partes. Entonces, ya en el momento en el que arreglan una buena parte, tú simplemente en la parte ordinaria presentas el convenio para que, pues bueno, ya el juez ya no se meta en esos temas que ya ustedes o que las partes involucradas ya resolvieron, sino que atienda únicamente a los que faltaron. Entonces, la verdad es que es una muy, muy buena medida, el hecho de primero intentarlo por la mediación y después llevarlo por la parte ordinaria si es que faltó algo, ¿okey? Pero sí, dejando muy en claro que, pues, en casos de violencia no es recomendable llevar a cabo este procedimiento, ¿vale? ¿Tienes alguna otra duda, Ali? No, yo una duda en base a un caso que estaba leyendo. Cuando se da una resolución sobre la guardia de la custodia de los menores, y en este caso el divorcio, pero se obtiene, como lo mencionaba usted, por amenazas, o en este caso la parte que sería pues la esposa, decide separarse por amenazas del esposo debido a, no sé, a un grupo que la pueda acosar, eh, ¿sería válido ese divorcio, doctora? Este, o cuando hay esa autoridad de poder sobre la parte representada. Okey. Esta sí es una buena observación. De hecho, a ver, permíteme compartirte, porque también tenía por aquí un documento justamente relativo cuando hay casos de violencia. Am, Mi pregunta va más abocada, es que estuve, bueno, leyendo un caso de una mujer indígena, eh, ujú.
pues en el matrimonio, pues iniciaron con el terreno que le heredó su papá, pero fueron construyendo más patrimonio conforme fueron avanzando en sus más de 12 años de casados y se hicieron de 7, pues como 7 puestos o 7 negocios y aparte pues tenían a sus 6 hijos y otras 2 casas que fueron construyendo conforme pues avanzó el matrimonio. En este caso leí que la parte pues del hombre se ayudaron mucho de sus delegados regionales o sus delegados indígenas para que negaran estos hechos de que se llevó pues la construcción de este patrimonio en el tiempo que llevaban de casados, eh, amedrentando pues a la parte representada que era mujer, estaba sola y llegando incluso hasta golpear a sus propios hijos para que pues renunciaran a sus derechos como tales, que toda esta representación quedara a nombre de él para que la parte pues no derecho o alguna compensación, pero todo desde base de la intimidación. Claro, por supuesto. Lamentablemente, en comunidades, en este caso, como tú lo expones, sí se da mucho esta situación en donde, pues bueno, siempre la figura de la mujer, pues es muy denigrada en ese sentido. Eh, Hablando propiamente del divorcio, con que uno de los 2 lo solicite, con eso es más que suficiente para que se lleve a cabo. Pero como en este caso está involucrada la parte de, pues, de propiedades o de patrimonio que generaron en común, ahí sí un juez tiene que valorar mucho, pues, el tema justamente de, primeramente, cuál fue el régimen por el cual ellos, decidieron unirse en matrimonio, porque esto también es algo muy determinante. Si fue por justamente una sociedad conyugal o lo que conocemos como, por bienes mancomunados, o fue por bienes separados. Aquí, por lo que me comentas, muchas personas de la comunidad, justamente se pusieron como de parte del señor para que, comentaran que, pues, bueno, lo que habían construido, pues, fue fuera del matrimonio y no durante su unión, ¿no?, como tal. Em, Sin embargo, aquí sí es muy importante, que justamente se exponga, dentro de estos procedimientos que el divorcio se va a llevar sí o sí, pero sí está la posibilidad de que se pueda llevar a cabo, eh, o que el juicio, digamos, se encamine únicamente para el tema de, pues, en este caso, de la propiedad o de las propiedades o del patrimonio que generaron en común. Hay, para estos casos en donde existe un tema de intimidación o de violencia, peritajes psicológicos, ¿ok? Se les realiza a ambas partes y para esto, pues, bueno, el abogado lo tiene que hacer esa solicitud ante el juzgado cuando se esté llevando ese procedimiento, para que justamente se valore, pues, si justamente, la señora está diciendo la verdad o está diciendo el señor, ¿no? Para eso nos ayuda mucho el peritaje psicológico. Cuando estamos hablando de otro tipo de violencias, por ejemplo, la física, en donde a lo mejor ha habido abusos, ha habido violaciones o demás, están los peritajes médicos, ¿no? O valoraciones médicas para efecto de que puedan determinar físicamente si es que ha habido situaciones, justamente de abuso o de violación. Pero en el caso específico, de este caso, sí se necesitaría un peritaje, psicológico adicionado, pues, justamente con, pues, prueba documental. Yo sé que a lo mejor, y estando en una comunidad así, va a ser muy difícil que la señora tenga como documental, porque muy probablemente lo tenga el señor, pero, ella puede conseguir testigos también, adicional a lo que haya presentado el señor, y, pues, presentar los peritajes, que demuestren justamente que ha habido intimidación y que esto, pues, no le permite como reclamar,
lo que se ha construido en común. Entonces, sí es posible. El tema del divorcio, te digo, es como un punto y aparte, ese sí se daría en automático, pero eso no quita la posibilidad de que, en este caso, la señora pueda solicitar, eh, en este caso, la valoración y los peritajes correspondientes para que, se pueda vislumbrar que, pues, bueno, la señora también fue partícipe en la construcción de ese patrimonio. Entonces, de que se puede, sí, va a tardar, o sea, no va a ser un proceso rápido, pero sí se puede generar. Sobre todo que ahorita, pues, realmente ya hay un poquito más de sensibilidad, no te quiero decir al 100%, pero sí ya hay una sensibilidad por parte de los jueces en cuanto a cuestiones de la mujer, ¿no? Entonces, em, por ello es muy importante que cada vez que nosotros metamos mano a la construcción o a la generación de patrimonio de alguna propiedad, guardar documental, guardar facturas, guardar tickets, guardar lo más que se pueda para que en algún momento dado eso lo podamos utilizar como prueba, ¿ok? Yo sé que en una comunidad así muy difícilmente se puede dar, sobre todo porque mucho se hace en efectivo, sin algún documento de por medio, pero de que se puede generar, sí, simplemente ahí por el tema de la intimidación mediante la generación de o solicitud de un peritaje psicológico, con ese ya puede dar justamente los indicios para echar abajo la testimonial de, pues, las personas dentro de la comunidad que están mencionando que, pues, bueno, ella no fue partícipe en la construcción de ese patrimonio. Entonces, sí, sí es posible, te digo, no va a ser un proceso, am, corto o que se genere en un mes, o sea, sí va a llevar más tiempo, pero de que es posible, sí. Gracias, doctora. Con gusto, Ali. Muy bien, pues bueno, te comentaba que por aquí tengo justamente un documento relativo a, a un acuerdo reparatorio con respecto justamente a cuestiones de violencia. Este no está completo, lamentablemente no pude como recopilar todo el acuerdo reparatorio, pero cuando hay asuntos de violencia en donde ya se tiene una denuncia de por medio en fiscalía, pues muchas veces la propia fiscalía, dentro de sus mecanismos alternativos de solución de controversias, em, giran como una invitación a ambas partes para que se presenten a una sesión de mediación que es al interior de fiscalía y generen un acuerdo reparatorio. Esto con la intención de que los padres, pues bueno, lo típico de que no se acerquen a una distancia de tantos metros o de que eviten, ¿no? Tener como un contacto cercano. Pero adicional a esto también dentro de este acuerdo reparatorio, si es que hay hijos de por medio, pueden llegar a generarse ciertas cláusulas en beneficio de los menores. Se puede establecer desde la custodia, quién la va a tener, ¿no? Cómo va a ser el régimen de convivencia y también la pensión alimenticia que estén dispuestos a brindar a sus menores hijos. Entonces, que también se sepa dentro de esta parte que cuando ya son situaciones más graves y que este asunto está dentro de la cancha de fiscalía, la misma fiscalía tiene estas facultades para generar acuerdos tipo convenios como en el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial, y que se puede generar acuerdos en cuanto a temas de lo familiar, que puede ser tema de pensión alimenticia, custodia y convivencia. Entonces, este fue un caso justamente de una señora y un señor eh, que, pues bueno, tenían
en este caso una hija en común o dos hijos, perdón, en común. Y pues bueno, ellos se llevaban del chongo, o sea, realmente sí tenían una situación de violencia fuerte, desde que literalmente el padre se llevaba a los hijos sin el consentimiento de la madre y viceversa. Entonces, en este caso, el señor decide eh, presentar una denuncia en contra de la señora y llegan a este acuerdo reparatorio en el cual, pues bueno, la señora Aurora, pues justamente se le indica, ¿no? Que no puede como, pues ya no mantener una cercanía, ¿no? Con el señor, pero también se ajustan, pues algunas cláusulas con respecto a los menores hijos. Esto también para que lo tomes en consideración de cuando son situaciones, pues, que rebasan justamente, pues, situaciones, ¿no? Digamos, ordinarias, sino que ya cuando se presentan circunstancias de violencia, que sepas que dentro de Fiscalía ellos también cuentan con este mecanismo de mediación para que puedan llegar a un acuerdo reparatorio, ¿okey? En donde no solamente van a solucionar la problemática de la violencia, sino que también algunas cuestiones en materia familiar. Aquí ninguna de las partes, así como en el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial, nadie está obligado a firmar nada que no vaya acorde a sus intereses. Entonces, si ellos, por ejemplo, que están acudiendo a fiscalía a realizar este acuerdo reparatorio, pero a lo mejor la señora no está de acuerdo con que él tenga la custodia o el señor no está de acuerdo con que ella tenga la custodia, ninguno de los 2 está obligado a firmarlo, ¿okey? A veces dentro de este tipo de instituciones hay mucha presión para que lleguen a una firma por tema de economía procesal al interior de de su centro laboral, porque cuando firman este tipo de acuerdos, pues ya se da por terminado el asunto y ya, ¿no? Esto termina, digamos, con su carga laboral. Sin embargo, esto no es lo ideal, ¿no? Aunque haya este tipo de presión por parte de los trabajadores de fiscalía, pues que en este caso ustedes, ¿no? Como abogados les hagan saber a, en este caso, a sus clientes que si no están de acuerdo en algo, no están obligados a firmar. Lo mismo pasa con el Centro de Justicia Alternativa en el Poder Judicial. Si derivado de las sesiones de mediación hay puntos en donde no están de acuerdo o definitivamente no están de acuerdo en nada, pero por estar ahí ya sienten esa presión de que tienen que firmar, no es necesario. O sea, no firman, simplemente se levanta un acta de que ellos acudieron de manera voluntaria a solicitar la mediación y con eso es más que suficiente, ¿ok? No es necesario firmar nada con el que no estén de acuerdo. Entonces, este es un caso justamente de un acuerdo reparatorio con solución a cuestiones familiares, em, ya en un contexto pues mucho más grave, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda adicional que tú tengas, Ali? Hasta el momento no, doctora. Muchas gracias por todo el contenido. Excelente, Ali. Pues bueno, yo te agradezco mucho que te hayas conectado a esta sesión de aprendizaje. Espero que haya sido pues muy fructífero para ti. Ya sé que a lo mejor es mucho contenido en poco tiempo, pero aquí lo importante era pues que justo ya llevaran como esta parte práctica, que pudieran visualizar algunos documentos reales respecto a situaciones que ya van a pasar en el día a día y trasladar lo que vimos en las primeras 2 semanas a cuestiones ya del día a día, ¿no? En el actuar de la abogacía. Así que yo te agradezco mucho que te hayas conectado a esta sesión. Nuevamente esta sesión pues está siendo grabada, se las va a proporcionar el coordinador para que ustedes lo puedan visualizar en el momento en el que lo consideren necesario.
Y cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan con respecto a estas sesiones, me lo hagan saber a través de WhatsApp. Está el grupo, si no lo quieren compartir en el grupo, también me lo pueden enviar de manera particular para que podamos atender esas dudas en concreto. Muy bien. Entonces yo te deseo que tengas un excelente fin de semana porque ya estamos próximos y pues bueno, quedo también a la orden para cualquier otra duda adicional y con esto pues ya damos por concluida esta asignatura. Muchas gracias por tu conexión en todas las sesiones. Gracias, doctor. Disculpe, doctora, perdón, el atrevimiento. ¿Cree que podría compartirnos las imágenes de los ejemplos? Lo que pasa es que sí alcancé a leer algunos, pero otros se me era un poco borroso. Sí se podría. Si no, no existe ningún problema. Le agradezco su tiempo y gracias por todo el conocimiento que nos comparte. Claro que sí, Eli, con mucho gusto. Al igual que les compartí en el grupo las presentaciones, también les voy a compartir estos ejemplos para que lo tengan a la mano, para que lo puedan estudiar y que lo vean, ¿no? Justamente cómo se desarrolla todo esto. Incluso también algo que ya no pudimos visualizar, pero que también es algo extenso, pues es justamente un formato de una demanda de divorcio por la vía ordinaria, ¿no? Yo traté de que ustedes visualizaran la parte en la que ahorita pues está más en boga o que está, digamos, como siendo más popular, ¿no? Dentro de la justicia, que es justamente los mecanismos alternos de solución de controversias a través de las sesiones de mediación. Esto ahorita está imperando en todas las materias. Lo que se pretende es que primero las personas acudan a estos mecanismos antes de llegar a la parte ordinaria por temas de economía procesal. Entonces yo quería que conocieran esta parte que a veces es poco conocida o que no todo el mundo se entera y que aunque pareciera que es como quitarle trabajo a un abogado, pues en realidad pues puede ser algo muy beneficioso, ¿no? Para las personas y también para el acceso a la justicia, ¿no? Entonces, sí, claro, con todo gusto se los comparto por el grupo para que lo tengan a la mano. Em, no estoy muy segura si es con ustedes, pero voy a dar justamente la materia de derecho penal. Lo voy a corroborar con el coordinador y si justamente les brindo esta materia de derecho penal, pues bueno, ya podremos en un momento dado, en la última sesión, hacer justamente un análisis más detallado en cuanto al tema de los acuerdos reparatorios y mostrándoles justamente ejemplos como lo hicimos en esta sesión, ¿vale? Entonces, muchas gracias, Ali, con todo gusto lo comparto por el grupo. Gracias, doctora. Buenas noches y buen fin de semana. Le agradezco. Gracias a ti igualmente, hasta luego.